Trilce es uno de los poemarios más importantes de César Vallejo, en los cuales contienen 77 poemas y los escribió a sus 20 años. Para él este poemario significa el grito de libertad, debido a que fue en la cárcel el lugar en el cual lo escribió. Este poemario contiene temas muy importantes, tales como su infancia, la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Por otro lado, también como parte de su vida, expresa cariño, sufrimiento, tristeza, depresión, pero por sobre todo, en lo que más se basa es en la solidaridad. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Llanero. Él estudió la primaria en la escuela municipal y en el centro escolar número 271. En el año 1905, su secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En el año 1911 se matriculó en la Facultad de Medicina, intento que fracasaría por su precaria condición económica. Él intentó estudiar medicina. El año 1913 inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de La Libertad. Allí, ese mismo año, publica sus primeros versos en la revista Cultura Infantil. En 1915 empezó a enseñar en el Colegio Nacional San Juan, donde Ciro Alegría fue uno de sus estudiantes. En el año 1913 viajó a Europa junto a su amigo Antenor Rego. En 1927 conoció a Georgette Filford, quien después sería su esposa. Al año 1930 fue expulsado de Francia y se casa con Georgette en el año 1934. César Vallejo dejó 10 años de escribir poemas, dando la oportunidad a otros géneros literarios. Ya él, contando con 46 años, murió un 15 de abril de 1938. Tras su agonía, como escribió en uno de sus poemas, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. El poemario Trilce es una obra que encierra muchas emociones del autor. Dentro de esta podemos encontrar fragmentos que nos dejan echar un vistazo a su tristeza, su amor, sus penas y su infancia. Es una obra donde deja expuesta el alma del autor. En este poemario no solo fue el punto de ruptura de los esquemas para el autor, sino que también fue un descubrimiento y un viaje del mismo Vallejo dentro de su propia humanidad. Luego de un análisis profundo, es posible denotar la presencia de la solidaridad humana que se lee entre líneas. Trilce, además de ser una obra innovadora en la lengua española, también es una obra que se lleva parte del alma del autor en ella. En Trilce se nota una gran diversidad de temas que conforman esta obra literaria. Los intereses de Vallejo son muy diversos. Uno de los temas que se toca en esta obra es la política. También está la sociedad, la filosofía, el arte, la música, la moda. También están las costumbres, la ciencia. Básicamente todo lo que está relacionado a él en su tiempo, ¿no? Otros temas que también se reconocen en esta obra son el amor, el erotismo, la culpa, su estadía en la cárcel, las relaciones conflictivas con su esposa. En sí, todo lo que engloba son sus datos bibliográficos que él mismo plasma en este poemario. César Vallejo nos comparte muchos de sus datos bibliográficos, valga la redundancia, que están entrelazados en este documento, pero que muestran su realidad y sus sentimientos de oscuridad de sí mismo que poco a poco consumían su alma a medida que iba pasando el tiempo.
En el poemario Trilce se ha dicho repetidas veces que el indigenismo es un elemento notable. Sin embargo, en todos los estudios críticos, con excepción a uno o dos, los críticos han esquivado la entrada a fondo en este asunto. Si al decir indigenismo se entiende por una tentativa por llegar a la realidad del indio y ponerse en contacto con él, se habrá de rechazar el término. En Vallejo no hay un esfuerzo por describir los detalles de la vida cotidiana indígena o penetrar en el alma del indio. De aquí podemos prescindir de tal definición interpretativa. La poesía de Vallejo proviene de su experiencia como ser humano, básicamente de su herencia peruana. Vallejo como poeta expresa lo subconsciente colectivo. De acuerdo a Charles Driscoll, el poema Trilce no se manifiesta ningún tipo de indigenismo o sus pares, sino que el autor trata de contar sus experiencias y recuerdos de su infancia con respecto a su ámbito familiar, también la ausencia de su madre, el amor y el tiempo que pasó en la cárcel. En base a esto puedo decir que César Vallejo trataba de dar un toque realista de la vida de una persona usando sus experiencias como el tema principal del poema, que tal ha sido aclamado y estudiado durante tantos años, incluso después de su muerte. Se puede decir sin temor a equivocarse que Vallejo es uno de los más grandes poetas de este país y tal vez del mundo. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero sí podemos estar seguros que todo lo que Vallejo ha plasmado en todos los años de su vida ha sido muy importante para la sociedad y el resto de países donde él estuvo o donde su obra ha sido recibida. Trilce es una obra que César Vallejo redactó a sus 20 años luego de haber sufrido una tragedia. No obstante, carece de lógica narrativa, pero sus argumentos más importantes, como la niñez como el aspecto familiar y la no existencia de su progenitora, el amor y el encarcelamiento, terminan muchos grandes poemarios, pero su originalidad se da a conocer que se motiva por su vida del día a día. Por tanto, no son poemas sin sentido objetivo. Este poemario sufrió una gran crítica por los argumentos individualistas al extremo, aunque se usa demasiado tú, el vosotros, como si fuera orientado al modelo del que lee y no tiene oportunidad de responder. Es más, lo que es más fundamental de este poema es su transcripción, considerándose de una aventura oral de innovación del lenguaje, aunque exacto no es, y juega con las palabras de forma errática. César Vallejo muestra un punto más álgido de aprendizaje de innovación de la lengua vanguardista de innovación del lenguaje, constituyendo un texto sin reglas de ningún tipo, creando así versos con poco entendimiento. La producción audiovisual es el arte de crear un contenido para poder difundirlo en medios de comunicación, más allá del soporte y el género que vamos a utilizar. Es un trabajo complejo donde se requiere una cuidadosa planificación para que cada etapa alcance un mayor rendimiento. Las características de una producción audiovisual. Suele ser una manera sencilla hasta muy compleja para lograr una creación de un tema a realizar. De esa manera se puede favorecer a una empresa, hasta un video musical. Gracias al avance tecnológico, estas son manifestadas en internet y redes sociales. La edición le da un toque especial a lo que ha sido grabado. El editor decide qué parte se queda en el video o lo quita. También se le añaden transiciones, efectos musicales e imágenes para poder obtener una buena producción audiovisual. La importancia del producto audiovisual.
El producto audiovisual, debido a la gran globalización que ha venido ocurriendo en estos últimos años, ha permitido que estos productos sean mucho más fáciles de difundir, ya sean por las redes sociales, por el internet o por incluso la misma televisión. Estos productos audiovisuales se caracterizan ya que facilitan el entendimiento de los espectadores. No suelen ser muy largos, además de que el mensaje es como que mucho más fácil de entender, es más conciso y preciso, hace que las personas puedan entender más fácilmente y no se distraigan, como por ejemplo podrían distraerse mucho más fácil a la hora de leer algún libro, de leer alguna revista, alguna nota periodística. Las personas podrían sentirse un poco abrumadas por la cantidad de letras que se están viendo, pero sin embargo, si es un producto audiovisual es mucho más fácil de entender, ya que al escuchar las voces o los sonidos junto con las imágenes hace que la atención sea mucho más fácil de permanecer. Además de que estos productos se viralizan mucho más rápido a través de medios como las redes sociales, haciendo que pueda ser mucho más fácil llegar a las personas y de que esas puedan conocer esa información que se está brindando.